Muy buenas noches a todos nuestros seguidores de Puentes hacia el Bicentenario, espacio organizado por el Fondo Editorial del Congreso de la República, en coordinación con la tercera vicepresidencia del Congreso a cargo de la doctora María Teresa Cabrera Vega. Este espacio, como todos ustedes sabrán, es un espacio que busca precisamente colocar en agenda diversos aspectos de nuestros casi 200 años de vida republicana. En esta oportunidad vamos a contar con el ponente, profesor investigador Eduardo González Viaña, quien va a disertar sobre el espíritu de nación en Ramón Castilla. Un tema que estamos seguros será del interés de cada uno de nuestros compatriotas. En ese sentido, estamos muy agradecidos con el ponente, profesor investigador Eduardo González Viaña. Asimismo, como en cada oportunidad, participa con nosotros la doctora María Teresa Cabrera Vega, tercera vicepresidenta del Congreso de la República, a quien le cedemos la palabra. Gracias, Bruno. Buenas noches a nuestros seguidores de Puentes hacia el Bicentenario, ciclo de conferencias organizado por el Fondo Editorial del Congreso de la República en coordinación con la tercera vicepresidencia. En esta oportunidad tengo el honor de presentar al doctor Eduardo González Viaña, quien será nuestro expositor, catedrático y escritor peruano, que nos va a disertar de un tema totalmente importante que es el espíritu de la nación en Ramón Castilla, periodo muy importante en la historia de nuestra república, debido a que significa el nacimiento de la burguesía peruana y la época del guano y el salitre. El mariscal Ramón Castilla, a decir de muchos historiadores, es el constructor del Estado peruano. Casi 30 años después de la independencia de España lograda, se podría decir que el Perú contaba con un Estado. Sin embargo, la construcción de la nación es un tema que todavía era materia pendiente. Pero ¿cuál era esa visión del Perú y de la nación a través de Ramón Castilla? Y precisamente el doctor González Viaña, a quien le agradezco de antemano su participación, nos va a dar luces al respecto. Gracias nuevamente y continuamos con la conferencia. Muchas gracias, doctora María Teresa Cabrera Vega, tercera vicepresidenta del Congreso de la República, por sus valiosas apreciaciones. A continuación, pasaremos a leer la hoja de vida del ponente investigador, profesor Eduardo González Viaña. Es escritor, abogado, periodista, catedrático en Estados Unidos. A los 25 años de edad, obtuvo el Premio Nacional de Cultura del Perú con su libro Batalla de Felipe en la Casa de las Palomas Rosadas. Es autor de unos 60 libros entre novelas, ensayos y libros de relatos. En el año 2000, su libro sobre los latinos que viven en los Estados Unidos, Los Sueños de América, por la editorial Alfaguara, obtuvo el Premio Latino de Literatura de los Estados Unidos. Antes, en 1999, había recibido el Premio Internacional Juan Rulfo por el relato 7 días en California. El corrido de Dante Arte publicó University of Houston en el año 2006, que es una novela que relata la odisea de la inmigración hispanoamericana en los Estados Unidos. Asimismo, cabe destacar que el ponente investigador es autor del Fondo Editorial del Congreso de la República con su obra Vallejo en los Infiernos, que se publicó en el año 2009 y cuenta con una reimpresión en el año 2010, la cual es la primera novela sobre la vida juvenil del gran poeta. Su obra más reciente es El largo camino de Castilla, del año 2020. Es catedrático emérito en Western Oregon University, miembro del número de la Academia Norteamericana de la Lengua Española y miembro correspondiente de la Academia Peruana y de la Real Academia Española. Le damos el pase
a nuestro ponente, profesor investigador Eduardo González Viaña, para que comience con su disertación. Buenas noches y ante todo muchas gracias a María Teresa Cabrera, que me da el privilegio de conocerla y de conocer a una juez justa, una juez que en un momento determinado, bien importante, demostró que el honor de las personas está por encima de cualquier otro interés jurídico. Y darle las gracias al Fondo Editorial del Congreso por esta magnífica realmente selección de trabajos sobre el Perú, en la que la semana pasada estuve escuchando a un excelente amigo mío, a quien admiro mucho, que es Stefano Varese, y lo mismo que a José Antonio Mazzotti, grandes amigos, grandes y admirables amigos. He vivido 30 años como catedrático en los Estados Unidos y por eso no estoy muy próximo, supuestamente, a la realidad peruana, pero sí, la leía todos los días. Pero lo que yo sí quisiera es recordarles cómo llegué, o una anécdota que me ocurrió en Berkeley cuando llego como profesor visitante a esa universidad y que decidió que yo pensaba estar nada más un año y terminé quedándome 30 años en los Estados Unidos. Yo dictaba un curso que se llamaba Cultura Latinoamericana. Y entonces tenía 3 sesiones, 2 teóricas y una práctica. Y en la sección, en la clase práctica, pues me iba al teatro de Berkeley, de la universidad, y presentaba a mis alumnos alguien que tuviera que ver con América Latina. Podía ser un artista, un político, un viajero, etc. En una ocasión tuve allí nada menos que al secretario de Estado de los Estados Unidos, y en consecuencia mi clase era frecuentada por los periodistas y también por mis alumnos, por supuesto. En una ocasión, un viernes en que me tocaba la clase, no tenía a mi personaje. Yo no sabía qué hacer mientras avanzaba hacia el teatro y le dije, me pondré barbas, me esconderé y me disfrazaré de algo. No. Encontré a un jardinero que estaba haciendo su oficio y se me ocurrió preguntarle, "Where are you from?" "I am from Perú", me dijo, pero así, con esa voz así resuelta, ¿no? Orgullosa, resuelta. Entonces dije, no, está bien, yo también soy del Perú, compatriota, no es para trompearse. Y entonces me dice, y digo, cuéntame tu vida. Era un peruano que había llegado como ilegal a los Estados Unidos y se había casado en Los Ángeles con una peruana también ilegal, pero habían dado al mundo a una niña ya norteamericana que tenía un detalle muy interesante. Esta niña, cuando era muy pequeña, a los 2 años de edad, fue mordida en la cara por el perro del vecino. Entonces el juez ordenó, entre otras cosas, que el vecino pagara a un psicólogo para que la viera cada año. No fuera que esta situación se convirtiera en un trauma. Entonces, ahora, cuando la niña tenía 12 o 13 años de edad, el psicólogo había determinado que se trataba de una niña genial. Genial. Entonces, que podía entrar a cualquier universidad. Berkeley, entre otras universidades, una de las universidades más importantes del mundo, la reclamaba. Entonces le dije al paisano, le dije, ¿te parece bien si vienes a mi clase? ¿Cómo no? Perfecto. Llegamos allá, le presenté como, digamos, la mentalidad racista de algunas personas hace creer que los inmigrantes latinoamericanos son ladrones, violadores, etc. Quiero presentarles a un paisano mío que no es ninguna de esas cosas. Entonces este hombre, después de inmigrar ilegalmente, etcétera, etcétera, se hace jardinero y es jardinero de una de las mejores universidades del mundo. Entonces le ruego a mi expositor que cuente la historia de su hijita. Él la cuenta y se levanta
la voz de alguien dentro del público, que era un periodista del San Francisco Chronicle, que le dice, oiga usted, hay algo que aquí no casa. ¿Cómo es posible que usted y su esposa hayan estado 12 o 13 años al lado de una niña genial y no se hayan dado cuenta de eso? Entonces mi expositor pareció dudar, se quedó un rato en silencio y dijo, bueno, lo que pasa es que en el Perú todos somos así. Y entonces ocurrió que la gente aplaudió y la gente se la creyó, y tal vez por eso es que me invitaron después al próximo año a seguir siendo profesor, y por eso es que me he quedado 30 años, porque los gringos se han confundido ya realmente. Pero lo que yo quiero hablar es acerca de esa confesión de nuestro paisano, ese decir, ese orgullo de en el Perú todos somos así. ¿Por qué? ¿Qué cosa lo hacía ser así? ¿Qué cosa lo hacía creer en el Perú? ¿Qué cosa le daba a él el espíritu de nacionalidad? En el Perú de nuestros días, de vez en cuando vemos a gente pintarrajeada que celebra un acontecimiento futbolístico y grita Perú, Perú, Perú. ¿Ese es el concepto de nación? Yo quiero hablar sobre el concepto de nación en el Mariscal Castilla, porque he publicado este libro, El largo camino de Castilla. La Universidad César Vallejo lo ha publicado. Apareció en julio de este año, ya tiene 13 ediciones. Y quiero contarles algo sobre Castilla. Al día siguiente de la batalla de Ayacucho, que consagró la libertad de toda América, el médico entró en el hospital donde se atendía a los heridos, tanto latinoamericanos como españoles, de uno y otro bando. Entonces el médico llamó Teniente Castilla, y una voz un tanto débil, la voz de un soldado y de un oficial herido, dijo presente. Pero el médico no escuchó bien y volvió a decir Teniente Castilla. Y esta vez en otro lado de la sala alguien levantó la mano y dijo presente. ¿Qué pasaba? ¿Había dos tenientes Castilla? Sí. Uno en el bando español y otro en el bando de los independentistas. Don Ramón estaba en el bando independiente, pero su hermano, Renan, estaba en el otro bando, en el bando español. ¿Por qué eso? ¿Por qué? ¿Qué pregunta nos suscita de inmediato? ¿Por qué un peruano se hace o defiende la bandera del rey acá? Y entonces hay muchas respuestas, pero en principio lo que hay que contar y recordar es que ambos nacieron en Tarapacá, que entonces pertenecía al Perú, y que el mismo año ingresaron al ejército español. Ramón tenía 15 años y su hermano tenía 20. Y allí permanecieron. Y entonces, cuando ocurre la batalla de Chacabuco, ambos están defendiendo a España contra los independentistas, contra San Martín. Pero San Martín ha atravesado los Andes, les ha jugado esa pesada broma a los españoles y les ha dado la batalla y los ha vencido, los ha derrotado absolutamente. Y entonces queda consagrada la libertad, la independencia de Chile. Y en esos momentos, los oficiales y soldados españoles o del bando español son conducidos como prisioneros de guerra a Buenos Aires. O sea, caminan desde Chile hasta Buenos Aires, de un extremo al otro del continente, como prisioneros de guerra.
En Buenos Aires, muchos de ellos conocieron a argentinitas bonitas y se casaron con ellas, y otros incluso ingresaron al ejército de San Martín. Ramón Castilla permaneció un año en Buenos Aires. Es más, se enamoró de una chica argentina, de Isabel de Pueyrredón, que era sobrina del director supremo de las provincias de Río de la Plata. O sea, él podría haber regresado a nuestro país como integrante del Ejército Libertador. Pero él desafió a todo y para él lo más importante era la lealtad que había jurado al rey de España. Pero comprendamos que en esos momentos la idea de nación, la idea de identidad, no eran conceptos manejados por todo el mundo. No habían llegado hasta dos jóvenes soldados, los hermanos Castilla. Ellos no eran académicos, justamente, ni conspiradores. Ellos eran soldados. Es más, Ramón había sido soldado desde los 15 años de edad. No conocían el evangelio de la Ilustración. No sabían que en España mismo el rey estaba preso por las tropas napoleónicas y que prácticamente no gobernaba. Entonces, este Castilla, lo estamos viendo, en el hospital lo estamos viendo como hombre del lado de los españoles, de los independentistas. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿De qué manera cambió Ramón Castilla? Quiero seguir contando la historia. En Buenos Aires, después de un año, y a pesar de los pedidos de Isabel de Pueyrredón, Ramón Castilla escapa y se va hasta Río de Janeiro. Se presenta en la embajada española y le pide al embajador que lo ponga en un barco para regresar a Perú a seguir peleando. El embajador le dice que eso no es posible, porque el barco va a tener que bajar, llegar a Buenos Aires y lo van a detener. Entonces Castilla dice, no importa, me iré caminando. Y se viene caminando junto con un oficial español que se llama Fernando Cacho. Y se pasan 8 meses en el camino de Mato Grosso. 8 meses caminando para llegar hasta Lima y para volver al Ejército Libertador, al punto que el compañero de Castilla, Fernando Cacho, le dice, pero yo tengo que hacerlo, pero tú no le debes lealtad al rey. Tú eres un peruano. Castilla se ofende y Castilla continúa en ese camino. ¿Qué es lo que hizo que cambiara? Por un lado se me ocurrió pensar en el evangelio de Saulo. Saulo está persiguiendo a los cristianos y en el camino una luz lo deslumbra y cae del caballo y una voz, que es la de Jesucristo, le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo es uno de los fundadores del cristianismo. Pero más allá de eso, ¿qué cosa lo hizo convertir? Y entonces yo he pensado que lo que cambió a Castilla, lo que cambió radicalmente a este joven, que ya tenía 20 años, a este joven
desde una posición lealista hacia una posición independentista, fue el propio camino, la propia selva, sí. Y que a través de ese camino se cumplieron 3 puntos. Primero, el reconocimiento de sí mismo y la propia tierra como distantes y diferentes de la España que defendían. Segundo, el descubrimiento de los negros y de su calidad humana en los quilombos, las repúblicas libres que los negros transgresores habían establecido y que algunas duraron 200 años. Y tercero, su proximidad a los nativos en las misiones jesuitas y su asombro al ver que podían formar sociedades más justas y humanas. Yo creo que todo eso lo entendió Castilla en el camino. Hablemos de uno de los lugares donde estuvo, las misiones. A lo largo del camino, cuando llegan a lo que hoy es Paraguay, había unos 30 pequeñas comunidades que eran las misiones que habían sido establecidas por la orden jesuítica y que daban apoyo a los nativos. Pero no eran lugares donde se repartieran zampitas y se enseñara el catecismo. Era algo más que eso. Se trataba de crear una sociedad ideal. Los jesuitas creían en eso. Y los jesuitas de esa manera establecieron largas comunidades que albergaron a miles de nativos y los protegieron de los cazadores de hombres. Aquellas bestias que caminaban buscando indios o negros para esclavizarlos, para venderlos y esclavizarlos. Y entonces, en esas tierras, para los jesuitas no había propiedad privada. Según el Evangelio, todas las tierras es de Dios. Y en consecuencia, las tierras estaban repartidas de acuerdo para que todos trabajaran en común y todos recibieran lo que les correspondía. Era una utopía. Pero Castilla vivió en 2 de esas misiones y entendió que las utopías tienen valor porque son el camino hacia el cual uno va. Y en el caso de esta utopía les costó a los jesuitas su propia desaparición física porque el rey de España y los otros reyes europeos decidieron liquidar la orden jesuita. Y el propio Papa abolió la orden jesuita, que sería restablecida, como ustedes saben, el actual Papa es jesuita, pero en 1813 fue restablecida la orden. Sin embargo, cuando Castilla y su amigo pasan por allí, ahora hay dominicanos o dominicos que están haciendo el mismo trabajo que hacían los jesuitas y que están contagiados por el mismo espíritu de solidaridad cristiana. Allí, además, ellos serán testigos de un ataque de estos cazadores, de esos traficantes. Y los traficantes creen que pueden confiar en ellos porque ellos son soldados del rey. Pero obviamente no es así. Hay entonces allí un descubrimiento de lo que son los nativos. Y que como lo ha dicho la tercera vicepresidenta, nuestra juez valiente,
este conocimiento haría que Castilla liberara, acabara con el tributo indígena. Dios mío, a 30 años de la independencia, los indígenas tenían que pagar tributos por vivir en su tierra. Vale decir que la colonia no había acabado. Castilla es quien logra y hace y da esa ley. Esto es producido, repito, por su conocimiento de las tierras, de la tierra que habitaban. La semana pasada, escuchando a Stefano Varese contó, además de lo que su charla decía, que las últimas evidencias arqueológicas y antropológicas demostraban que en las selvas ha habido una gran civilización. Y esto es cierto. Es decir, los conquistadores europeos, cuando han llegado cuando han llegado a México y cuando han llegado al Perú, han supuesto, les costó 50 años reconocer que los nativos eran seres humanos, o que la papa era susceptible de ser comida. Ellos estaban supuestamente llegando a un planeta de monos. Y lo de la selva les ha costado mucho más. Es más, hay mucha gente que hasta ahora no admite que la gente que vive en la selva sea completamente humana. Por un lado, lo que dice Stefano, me parece que Castilla lo sintió, porque es más, este camino sobre el que he hablado supuso para mí una investigación que me llevó hasta Londres y que me permitió descubrir el diario de bitácora del hombre que acompañaba a Castilla. Y todo ese camino a mí me pareció nuevo, asombroso, lo he contado acá, en esa novela. Pero una especialista brasileña me dijo lo mismo que me dijo Stefano. Me dijo, ese camino existía. Ese camino fue cubierto por la selva y ahora por los desiertos, y ahora por la brutal campaña antiecológica del presidente Bolsonaro, pero ese camino existía antes. Y entonces, fíjense ustedes, yo me encuentro acá con lo que dice Castilla y su amigo, se encuentran con un bandeirante. Bandeirantes son o bien portugueses o bien europeos de cualquier otra nacionalidad que han llegado al Brasil acogiéndose a pedidos de los reyes portugueses para colonizarlo, para conquistar tierras a favor de la fe cristiana. En realidad para matar, para violar, para destruir la selva. Y sin embargo uno de ellos los acompaña. Y miren lo que dice él acerca de la selva. ¿Saben ustedes, estoy leyendo en mi libro, ¿saben ustedes cuántos tipos de árboles ha creado Dios? Y él mismo se respondió, miles de miles, pero aquí en la Amazonía dibujó sus modelos. Según él, era casi imposible atravesar la selva sin perderse. Apenas un hombre hubiera caminado 10 metros, un nuevo árbol crecía atrás de él. Si ustedes dos están caminando y uno de ustedes se aleja 5 metros del otro, es posible que nunca vuelvan a encontrarse. Y luego dijo, la floresta está viva y es la madre de este mundo.
Los imperios que han nacido en el resto del continente siempre han recibido su influencia. Durante miles de años estuvo contemplando a los subhombres y les dio el poder para entenderse con la tierra y con el viento y con el mar y con la vida y con la muerte. De la floresta nos han llegado desde siempre las primeras lecciones. Entonces hemos hablado de dos elementos. Hemos hablado de las misiones que harán que Castilla conozca a los seres humanos, conozca a los nativos, y hemos hablado del propio camino de la selva. Hay algo más. Desde el comienzo, Castilla va a conocer a los esclavos. Como en esos momentos, Portugal, la monarquía portuguesa se ha trasladado a Río de Janeiro, huyendo de Napoleón. Entonces es la gran ciudad, la ciudad más importante del mundo después de Europa. Y entonces allí va a conocer los mercados y dice, vuelvo a leerme, sobre las mesas se exhibirían hombres, mujeres y niños, todos semidesnudos. Los vendedores habían separado a los padres de sus hijos y a las mujeres de sus maridos. Se vendían por separado. Ahora el subastador está dando las reglas que regirán la venta. Le traduce su amigo. Dice que hay esclavos para todos los gustos, tanto para las plantaciones como para el servicio doméstico. Cada mesa tiene un subastador. Los soldados armados están listos para evitar cualquier fuga o escándalo. Todo se realizó en sí. Una mujer que iba a ser vendida se desmayó. El vendedor corrió de inmediato a reanimar a la esclava, pero esto era imposible porque estaba tendida sobre tierra con ataques convulsivos. La banda tronó entonces para impedir que el incidente fuera advertido. Los niños escaparon, varios niños escaparon. Mientras los hombres armados trataban de atrapar a los niños que habían escapado del mercado, la paz y la normalidad se restablecieron. Los esclavos parecían estatuas. Cuando alguien tratara de mirarles el rostro, no podía distinguir el color ni la forma de sus ojos, porque los subastadores les habían ordenado estar todo el tiempo mirando el cielo. Sin embargo, una muchacha muy joven atraía las miradas de todos los compradores y algunos querían manosearla. Y entonces ellos dijeron que por qué no les permitían tocarle su piel y olerla, si eso les permitía comprarla en mejor estado. Y entonces la chica cayó, trataron de violarla, la mataron, la masacraron. Eso es lo que vio Castilla en Río de Janeiro. Y más allá, cuando él llegue hacia los quilombos, ¿qué son los quilombos? Los quilombos son repúblicas libres, fundadas por los esclavos que han escapado y que han establecido realmente sociedades sofisticadas, sociedades que han durado entre 200 y 300 años, comunidades que tienen autodefensa, comunidades que tienen ejércitos. Entonces, allí Castilla y su amigo Cacho son detenidos. Entonces, cuando los llevan a la cárcel, en uno de esos quilombos les dicen, bueno, ustedes tienen que elegir, ustedes han sido sentenciados a la horca. Entonces yo digo, ¿por qué? Sí, ustedes no son portugueses. Pero bueno, lo que tienen que ustedes que decir es, ¿quién de ustedes quiere ser ahorcado primero? Lo vamos a ahorcar con un día de diferencia. Entonces,
lo que quiere saber Castilla es el por qué. Y dice, ustedes no son portugueses. A lo mejor ustedes como soldados españoles han matado negros, a lo mejor no. Pero ustedes sirven a un rey y todos los reyes son criminales. Y por esta razón ustedes deben de morir. No les cuento el desenlace de ese lado de la historia porque sencillamente mi editor se enojaría conmigo. Pero obviamente Castilla sobrevivió y su amigo también. Sin embargo, quiero contarles algo. Castilla ha sido capaz de todo, de pasarse un año en Buenos Aires y ha mantenido su lealtad al rey. Sin embargo, en Buenos Aires conoce a Isabel de Pueyrredón. Y aquí les leo algo de ella. Una tarde se vieron en la puerta de la Catedral de Buenos Aires. Caminaron con dirección al río, pero de forma desordenada. Atravesaron varios parques. Llegaron hasta la ribera donde estaba empezando el crepúsculo. Habían hablado de todo y de nada, no se habían escuchado. En esos momentos, Ramón la dejó atrás y corrió hacia el río. Cuando volvió, ya el sol se había hundido del todo y tan solo atinó a encontrarse con una luz fosforescente detrás de la cual estaba Isabel. Ella era pálida. Para él le pareció que estaba consumida por un fuego interior. Sus cabellos largos y negrísimos flotaban. En esos momentos tan solo eran dos miradas que se estaban mirando. ¿Crees que me podrás amar? Ella bajó los ojos y la besó. Se vieron durante meses. La joven lo presentó en su casa. Y después de varios meses, ella le dijo si quería quedarse en Argentina y él dijo, no te puedo prometer nada. No te lo pido, pero cuánto lo desearía. Isabel, en algún momento me voy a ir y no puedo prometerte que regrese. Ese es el largo camino de Castilla. Un camino en el que tanto la naturaleza como los seres humanos, las misiones o los negros de los quilombos, lo han convencido de algo diferente. No hay en su camino una luz poderosa que lo cambie como cambió a Saulo la luz de Jesucristo. No hay eso. Pero hay la misma tierra y hay la misma gente que le está indicando que este es otro mundo, que esto no es Europa, que esto no es España. Y por eso cuando llegue al Perú, será recibido por el virrey. Pero unos meses después, deja Lima, toma su caballo y avanza hacia el cuartel de San Martín. Y entrega su espada para combatir por la patria. Ese es el sentido de nación, ese es el espíritu de nación. El largo camino de Castilla todavía hay que cumplir todos sus proyectos y utopías. La identidad y la idea de nación son todavía proyectos inconclusos que nos causaron el desastre de la Guerra del Pacífico. Pero en momentos como este, un momento temible para el país y para el mundo, el momento de la epidemia, de la pandemia, hay que recordar la imagen del anciano mariscal que murió invencible montado sobre su caballo. Solo así seremos invencibles. Muchas gracias.
Muchas gracias al ponente investigador, profesor Eduardo González Viaña. Qué importante resultado poder escucharlo y sin duda será muy enriquecedor para todos nuestros seguidores y para nosotros poder leer su libro que, como usted lo comentaba, ya está en una tercera edición. Asimismo, a continuación, le cedemos nuevamente la palabra a la doctora María Teresa Cabrera Vega para sus apreciaciones sobre la ponencia virtual de nuestro ponente investigador. En realidad, me siento bastante complacida por la exposición realizada por el doctor González Viaña, quien nos ha contado detalles, compartido conocimientos poco conocidos, ¿no? Y la verdad es que cabe destacar esta figura de Ramón Castilla Marquesado, porque él no solamente fue un militar, estadista y político peruano, sino yo en lo particular considero que él quiso trascender, ¿no?, en su vida, y pienso que sí lo logró. ¿Por qué? Porque todos debemos reconocerles a él que ha consagrado su vida a la grandeza de la nación, y precisamente porque soñaba que esta debía ser una patria unida, próspera y fuerte. Y cuando hablamos de fortaleza, hablamos de soberanía, ¿no? La soberanía que debe primar en cada nación, porque precisamente un Estado que realmente se precia de tal, se basa en ello, en su soberanía económica, social y política. Principalmente cuando, bueno, de niña he tenido la oportunidad de siempre estar muy apegada a lo que es la historia, y principalmente la historia del Perú, porque me gusta mucho y porque considero que esto nos va a permitir poder crecer y salir adelante de todos los problemas que nos aquejan, porque los problemas que tenemos ahora, muchos de ellos son repeticiones de nuestro pasado. Entonces, si no volteamos, si no conocemos la historia, esto va a volver a ocurrir como viene sucediendo, ¿no? El problema de la corrupción siempre ha existido. Por eso que precisamente Ramón Castilla Marquesado era implacable con los enemigos del Perú, ¿no? Entonces, y uno debe ser así, porque uno no puede ser a medias tintas, uno no puede ser ni bueno ni malo a medias. O eres corrupto o no lo eres, ¿no? Y precisamente Ramón Castilla pasará a la historia, ha pasado a la historia por haber abolido, ¿no?, el tributo que pagaban los indios en aquella época a los españoles, y haber abolido la esclavitud el 3 de diciembre de 1854 en Huancayo. Imagínense, habían pasado ya 30 años de que habíamos logrado nuestra independencia y seguíamos pagando tributo y seguía existiendo la esclavitud. Y ese fue un acto de justicia por el cual Ramón Castilla Marquesado, un peruano patriota a carta cabal, deberá ser recordado por siempre, especialmente por los peruanos, que nos sentimos orgullosos de que haya gente así en nuestro terruño, así como le contestó allá en Estados Unidos ese compatriota, igualito. Gracias. Gracias a usted, María Teresa. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora María Teresa Cabrera Vega, por sus valiosas apreciaciones. Por último, cedemos la palabra a nuestro ponente investigador Eduardo González Viaña para que nos dé sus apreciaciones y reflexiones finales. Muy agradecido de nuevo con María Teresa Cabrera. Muy agradecido. No nos olvidemos, María Teresa, que Castilla fue presidente del Congreso también. ¿Ya? Muy agradecido. ¿Eh? ¿Recuerdas? ¿A sus órdenes? Bueno, muy agradecido, Antonio. Muy agradecido al Fondo Editorial por esta excelente idea. Gracias, doctor. Miren ustedes, yo creo que
que en Castilla lo fundamental, fíjense, Castilla, como lo ha dicho María Teresa, es realmente el fundador de casi todas las instituciones republicanas. Del presupuesto, por ejemplo, de la diplomacia. Si no fuera por Castilla, además, el Perú ya no sería dueño de la selva. Y Castilla puso una armada en el Amazonas e hizo convenio de navegación con el Brasil. Porque Castilla además fundó los departamentos de la selva. Pero más que todo, debemos recordarlo, yo lo quiero recordar así, postulo que se le recuerde, como el hombre que establece cuál es su nacionalidad, que voluntariamente accede a la nacionalidad peruana. Claro. Fíjense, no es porque, tan solo por el hecho de haber nacido, no es culpable mi madre que yo sea peruano. Es culpable Castilla. Entonces yo quiero decir que Castilla es, además de otros, es el héroe que más recuerdo yo en este bicentenario. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias. La verdad sí, pues Ramón Castilla se caracterizó por esa constante búsqueda de fortalecer la estabilidad de las instituciones en nuestro país. Y eso ningún peruano lo debe dejar de saber y recordar. Gracias. Muchas gracias, doctor. Ha sido un lujo. Gracias tenerlo. Esta es su casa. Qué interesante y pertinentes apreciaciones que nos acaba de brindar nuestro ponente, profesor investigador Eduardo González Viaña, como también las apreciaciones y comentarios de la doctora María Teresa Cabrera Vega, tercera vicepresidenta del Congreso de la República. Para todos nuestros seguidores de nuestro programa virtual Puentes hacia el Bicentenario del Fondo Editorial del Congreso, que deseen seguir profundizando sobre este interesante tema, les sugerimos que puedan adquirir el libro El largo camino de Castilla, de nuestro ponente investigador, que ya se encuentra en la tercera edición. El texto narra el viaje, como lo ha comentado nuestro expositor, que emprendió Ramón Castilla desde Río de Janeiro hasta Lima por la selva amazónica. Sin duda, tenemos mucho por seguir aprendiendo en aras al Bicentenario. Desde el Fondo Editorial del Congreso de la República, en coordinación con la tercera vicepresidencia de la República a cargo de la doctora María Teresa Cabrera Vega, reiteramos nuestro agradecimiento a nuestro ponente, profesor investigador Eduardo González Viaña. Agradecemos a cada uno de nuestros seguidores de la página del Fondo Editorial del Congreso del Perú por seguirnos cada viernes que siguen nuestro programa virtual Puentes hacia el Bicentenario. Muy buenas noches, gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, doctor. Gracias. Gracias por su participación, y por compartir, ¿no? Porque el conocimiento que no se comparte no sirve de nada. Gracias. Eso es totalmente cierto. Absolutamente. Y los libros que se comparten tampoco sirven para nada, así que ya tienen que darle la dirección a Antonio para yo ordenarle a Rapid que envíe los libros. Muchísimas gracias, doctor. Muy gentil de su parte. Dios me lo guarde y me lo cuide. Gracias. También. Gracias.